recogido Pablo algunas ramas secas, las echó al fuego, y una víbora, huyendo del calor, se le prendió en la mano. Cuando los naturales vieron la víbora colgando de su mano, se decían unos a otros: ciertamente este hombre es homicida, a quien ha escapado del mar la justicia no deja vivir. Pero él, sacudiendo la víbora en el fuego, ningún daño padeció. Ellos estaban esperando que él se hinchase o cayese muerto de repente, mas habiendo esperado mucho y viendo que ningún mal le venía, cambiaron de parecer y dijeron que era un dios. En aquellos lugares había propiedades del hombre principal de la isla, llamado Publio, quien nos recibió y hospedó solícitamente 3 días. Y aconteció que el padre de Publio estaba en cama, enfermo de fiebre y de disentería, y entró Pablo a verle, y después de haber orado, le impuso las manos y le sanó. Hecho esto, también los otros que en la isla tenían enfermedades venían y eran sanados, los cuales también nos honraron con muchas atenciones, y cuando zarpamos nos cargaron de las cosas necesarias. Gloria al Señor. Puede sentarse, amado hermano. Gloria a Jesús. Gloria a Dios. Aleluya. Dios es bueno. Amén. Amén. Gloria al Señor. Dios es fiel. Amén. Aleluya. Lo que Él promete lo cumple. Gloria al Señor. El tema de esta tarde, amados hermanos, es: Cristo es la esperanza cuando ya no hay esperanza. Amén. Amén. Cristo es la esperanza cuando ya no hay esperanza. Yo quiero hablarle de esta persona, de este siervo de Dios, el último apóstol de la historia, porque ya no hay apóstoles. Amén. Este es el apóstol Pablo, gloria al Señor. Y usted y yo sabemos, amado hermano, la historia de este hombre. Este hombre era un perseguidor del evangelio. Este hombre era un hombre que mataba a los cristianos, hombres y mujeres. Él andaba donde habían cristianos, él iba y los apresaba y los torturaba, los llevaba a prisión, y era algo que él tenía. Él estaba en contra del evangelio, como ya nosotros sabemos. Pero un día, gloria al Señor, gloria a Dios, un día, amados hermanos, se da él mismo, como Jesús le dijo: duro es darte cosas contra el aguijón. Amén. Este hombre iba a Damasco, y iba preparado porque iba a buscar cristianos para sacrificarlos, cristianos para torturarlos, para llevarlos presos. Ese era su pensamiento que él llevaba para Damasco. Pero a medio camino, en el camino, el Señor se le aparece, el Señor le habla y le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y sabemos toda la historia, lo que a él le pasó, amado hermano. Pero en esta tarde yo le quiero decir que este hombre, Dios tenía un plan con él. Dios lo había escogido desde el momento que Dios le cambia el nombre. Yo sé que a usted y a mí Dios nos ha cambiado el nombre. Somos real sacerdocio. Amén. Gloria a Dios. Él nos cambió el nombre. Gloria al Señor. Aleluya. Ya no somos los mismos de antes. Somos nueva criatura. Gloria al Señor. Y Pablo fue transformado. Pablo fue, no solo Dios le cambió el nombre, sino le cambió todo. Le cambió su forma de pensar. Pablo se dio cuenta que lo que él estaba haciendo era lo que él hacía con los cristianos, lo hacía con Jesús. Amén. Toda cosa, amado hermano, que nosotros padecemos, Jesús dijo: ay de aquellos que le hace algo a uno de mis pequeños. Amén. Gloria al Señor. Nosotros somos los hijos de Dios. Aleluya.
Gloria al Señor. Y este hombre, amado hermano, se enfrenta, yo quiero decirle que cada uno de nosotros, cuando venimos a los pies del Señor, nosotros pagamos las consecuencias de lo que hicimos antes. Cristo nos perdona, pero las consecuencias siempre van a estar. Por ejemplo, si usó drogas, se le arruinó algo de su organismo y tiene que cargar con eso, ¿verdad? Padeciendo o alcohol, lo que sea, nos hemos arruinado nuestro cuerpo y tenemos que pagar las consecuencias. Pero Pablo iba a pagar las consecuencias de lo que él había hecho en perseguir a la iglesia, pero no era en ese momento, amados hermanos, no lo vamos a ver de esa forma, que Dios le estaba cobrando lo que había hecho, sino yo quiero decirle que Cristo es la esperanza cuando ya no hay esperanza. Amén. Pablo fue rescatado, Pablo fue transformado y a Pablo Dios le encomendó una misión y era que llevara el evangelio a los gentiles. Gloria al Señor. Amén. Y para eso, amados hermanos, Pablo se metió en varios problemas, porque yo quiero decirle, hablar la palabra de Dios, hablar la palabra como está escrita, nos vamos a meter en problemas. Así es, amén. Vamos a ser aborrecidos, vamos a ser quizá expulsados de algún lugar, vamos a ser odiados por muchos, pero gloria al Señor, porque Dios siempre ha prometido estar con nosotros. Amén, gloria a Dios. Entonces, Pablo se enfrenta con las consecuencias. Pablo enfrenta las consecuencias de seguir a Cristo. Y de eso le quiero hablar en esta tarde. De eso el Señor nos quiere prevenir y el Señor nos quiere decir en esta tarde, amado hermano, que los procesos son necesarios para los hijos de Dios. Amén. Aleluya. Mire, amado hermano, yo quiero decirle, cuando usted no esté pasando un proceso, cuando usted no esté pasando una situación difícil, preocúpese porque algo anda mal en su vida espiritual. Porque cuando nosotros estamos viviendo una vida agradable delante de Dios, siempre van a haber situaciones difíciles en nuestra vida. Gloria al Señor. Cuando hemos decidido hacer y seguir a Cristo. Hacer lo que Él nos mande a hacer y seguirlo a Él. Gloria al Señor. Pablo se enfrenta, amado hermano, y venimos viendo desde los capítulos anteriores. En el capítulo 22, Dios llama a Saulo y lo convierte en Pablo. Lo convierte en Pablo para su gloria. Gloria al Señor. Amén. Para exaltar su nombre. Y lo envía a los gentiles. En el capítulo 22, versículo 18, le dice Cristo, le dice a Pablo: date prisa y sal prontamente de Jerusalén, porque no recibirán tu testimonio. Aquí hay, hermano, amado hermano, le dice, no van a recibir el testimonio, tu testimonio acerca de mí. Van a ver, amados hermanos, Pablo se iba a enfrentar a muchas personas que no iban a querer recibir el testimonio que Pablo estaba dando, porque Pablo les estaba dando el testimonio de que aquel Cristo que él andaba persiguiendo lo había alcanzado a él. Amén. El Cristo lo alcanzó a él. Gloria al Señor. Así como un día lo alcanzó a usted y a mí. Amén, gloria a Dios. Aleluya. En el capítulo 22, versículo 18 le dice: date prisa y sal prontamente de Jerusalén, porque no recibirán tu testimonio acerca de mí. Le dice el Señor. Entonces sale desde ahí. Ya había un grupo de gente persiguiendo al apóstol Pablo, queriendo callarlo. Gloria al Señor. Yo quiero decirle, amado hermano, que muchas veces nos van a querer callar. Aleluya. Pero nosotros debemos de saber quiénes somos en Cristo Jesús. Aleluya. Amén, gloria a Dios. En el capítulo 21, en el versículo 21 del mismo capítulo 22, le dice:
ve porque yo te enviaré lejos a los gentiles. Gloria al Señor. Dios le estaba hablando. Si usted se da cuenta, Pablo estaba pasando un proceso. Pablo estaba en el proceso el proceso que tiene el oro. Pablo estaba siendo probado si en verdad estaba dispuesto a pagar el precio por predicar la palabra de Dios. Gloria al Señor. Gloria a Dios. En el capítulo 23, amado hermano, 23:11, el Señor se le presentó y le dijo: ten ánimo. Yo, hermano amado, me pongo a pensar en este momento que Pablo estaba en un momento sintiendo quizá en un momento temor, quizá estaba pensando me van a matar, quizá estaba pensando Pablo cómo le voy a hacer, se estaba presentando a muchas situaciones difíciles, pero en ese momento el Señor se le presenta y le dice: ten ánimo. Gloria a Dios. El Señor en esta tarde nos está diciendo: ten ánimo. Aleluya, sigue gloria para a Dios. adelante, sigue caminando. El Señor está diciendo: ten ánimo. Gloria a no Dios. te desanimes. Es necesario el proceso. Gloria al Amén, Señor. gloria a Dios. Era necesario que Pablo padeciera. Era necesario que Pablo sufriera. Amado hermano, usted ha escuchado un evangelio que están predicando en este momento. Están diciendo: pare de sufrir. Santo Esa es Jesús. mentira del diablo. Así es, amén. Esa es mentira del diablo. Todo aquel que decida seguir a Cristo va a tener que pasar por situaciones difíciles, por procesos. Pero ¿sabe una cosa? Allí está Dios con nosotros. Amén, gloria a Dios. Señor. Le dice el Señor, le dice a Pablo: ten ánimo. Y en esta tarde, amado hermano, el Señor nos dice: ten ánimo. Amén. Sigue adelante. Ten ánimo si tus finanzas no están bien. Ten ánimo si tu matrimonio no está bien. Ten ánimo, ten ánimo. Nada más sigue adelante, dice el Gloria Señor a Dios. en esta tarde. Dice: pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. Así como hemos testificado del Señor, amados hermanos, cuando nosotros nos va bien, cuando la situación está bien, cuando todo marcha bien en nuestra vida, así también debemos de glorificar a Dios cuando las cosas no van bien entre nosotros. Amén, gloria a Dios. Al Señor, aleluya. El Señor le dice: ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques en Roma. Gloria a Dios. Pablo en ese momento quizá no pensaba que iba a ir a Roma, pero Dios ya tenía el pensamiento dónde lo iba a mandar. Así es, Dios amén. ya sabía dónde lo iba a mandar. Pablo tenía que ir a predicar a Roma. Pero yo, amado hermano, quiero decirle en esta tarde, la forma como fue Pablo a Roma no fue una forma bonita que Dios le haya dicho: arregla tus maletas y agarras un vuelo y te vas en primera clase, o mira, te vas en primera clase para Roma. Mire cómo el proceso, cómo Dios amado hermano, en el proceso que nosotros estamos pasando, Dios glorifica su nombre, y el proceso de nosotros, amados hermanos, sirve para que allá adelante, mire, amado hermano, mucha gente crea en el Señor. Amén, gloria a Dios. Gloria a Jesús. Amén, gloria a Dios. Pero ¿cómo puede creer alguien en nuestro Dios, amados hermanos, si al estar nosotros en el proceso queremos tirar la toalla? Santo Jesús. Ayúdanos, Señor. ¿De qué manera se va a glorificar, amado hermano, el nombre de Dios? Imagínese que si en ese momento Pablo hubiera dicho: si esto es seguir a Cristo, si esto es predicar el evangelio, mejor me quedo donde estoy y ya no sigo. Pero sabe una cosa, amado hermano, Pablo había sido transformado verdaderamente. Amén, gloria a Dios. al Señor. Él tenía la fe y la certeza de que Dios no lo iba a dejar. Gloria al Amén. Señor.
y estaba dispuesto a cumplir lo que Dios lo mandara a hacer. Amén. Entonces, Pablo lo llevan ante el concilio. Pablo tiene que defenderse ante Agripa y empieza a contarle, le empieza a contarle cómo fue su conversión. Había mucha gente, amados hermanos, que conocían al apóstol Pablo cuando él era Saulo y lo que hacían no comprendían cómo este hombre, después de perseguir el evangelio, estaba predicando del Cristo que él perseguía. Poderoso Gloria al Jesús. Señor. Para Dios no hay nada imposible. Amén. Yo quiero decirle en esta tarde, así como el Señor le dijo a Pablo, nos dice ahora, ten ánimo, gloria al Señor. Si tus hijos, mire, el Señor me hablaba en esta mañana con esta palabra, porque me decía, ten ánimo. Si no, hoy no le sirven tus hijos, no me sirven tus hijos, pero ten ánimo, sigue para adelante, porque Amén. yo Gloria a los Dios. voy a alcanzar. Gloria al Aleluya, Señor. gloria a Dios. Aleluya. Y eso nos dice el Señor en esta tarde, ten ánimo, gloria al Señor, porque Cristo es la esperanza cuando ya no hay esperanza. Amén. Gloria al Señor. ¿Cuántas veces usted ha visto que hay enfermedades que llegan a nuestro cuerpo donde el doctor dice, ya nada se puede hacer? Pero Él dice, yo sí puedo. Amén. Y Él en esta tarde dice, yo puedo. Amén. Él Gloria en a esta Dios. tarde está diciéndole, sigue para adelante porque yo soy el que puedo. Gloria a Yo Dios. soy el que tengo el control. Yo sé lo que voy a hacer. Gloria a Dios. Aleluya. Entonces Pablo narra su conversión y le dice al pueblo lo que él era antes y lo que ahora él era. Y dice la palabra que estuvo a punto de que el hombre que estaba escuchándolo se convirtiera a Cristo. Amén. Porque cuando hablamos la verdad, cuando hablamos la palabra de Dios, esa es la que penetra. Dice la Biblia que la palabra es penetrante como espada de dos filos. Gloria Amén. al Señor. Amén. Por eso, amados hermanos, tenemos que hablar la palabra de Así Dios. es, amén. Tenemos que decir lo que Dios quiere que digamos. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Llega el momento, amado hermano, que Pablo es enviado a Roma. Y como le digo, no le dijo Dios, te vas a ir en primera clase. Pablo iba prisionero a Roma. Así es, Mire amén. la forma como Pablo iba a predicar el evangelio a Roma. Hay gente que dice, Señor, pero si ahora que yo te sirvo estoy pasando muchas cosas. Y antes que yo no te servía, que yo no te conocía, yo vivía mejor, tenía esto, tenía lo otro. Pero sabe una cosa, amado hermano, vamos a ser probados. Gloria al Amén. Señor. Amén. Llega el momento que Pablo es enviado a Roma. En el capítulo 27, ahí nos dice eso, de mismo Hechos. Entonces, amado hermano, Pablo tiene que ir a donde Dios lo envía. Y es una forma, amado hermano, aquellos hombres que lo tomaron prisionero, aquellos hombres que lo tomaron, amado hermano, lo golpearon, lo querían matar, tuvieron que hacer, amado hermano, mandar a llamar un montón de ejército, gente, amado hermano, que lo pudo sacar para que no lo mataran, porque lo que querían era deshacerse de Pablo. El diablo siempre se va a querer deshacerse de nosotros, porque al diablo no le conviene que nosotros prediquemos la palabra de Dios. Así es, amén. Aleluya. Amén. El diablo siempre nos va a querer callar. El diablo siempre nos va a querer detener. El Señor los reprenda. Pero recordemos, amado hermano, que así como Dios le habló a Pablo y le dijo, ten ánimo, así el Señor está con nosotros. Amén, gloria a Dios. Gloria al Señor Jesús, aleluya. Y Pablo, amado hermano, es enviado, iba prisionero a Roma, gloria al Señor. Eran unas personas que estas personas habían tramado todo y habían dicho porque ellos vieron que el tiempo no era un tiempo adecuado
y ellos estaban pensando que si algo pasaba, Pablo ahí iba a morir y los demás que iban ahí también con él. Gloria al Señor, pero yo quiero decirle que el Dios de la gloria iba ahí con Pablo. Amén. El Dios todopoderoso iba ahí con Pablo. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Poderoso Dios. Y mire, amado hermano, dice la palabra del Señor que cuando emprenden el viaje, gloria a Dios, y dice que ya habían navegado bastante tiempo, amados hermanos, varios días. Entonces, amado hermano, viene una tempestad. Gloria al Señor. Yo quiero decirle en esta tarde que no importa el tamaño de la tempestad, si Cristo va en el barco con nosotros, no tenemos nada de qué temer. Gloria al Señor. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Poderoso es Dios. Amado hermano, el hombre va en el barco y empieza la tempestad. Ni los que iban allí les convenía que Pablo fuera a Roma a predicar el evangelio, ni a Satanás le convenía que estas personas que no conocían de Dios conocieran a Dios. Pero el plan de Dios, amado hermano, por más que el enemigo se oponga, no podrá detenerlo. Gloria al Señor. Aleluya. Y viene aquella tempestad, amado hermano, aquella tempestad, dice una tempestad, y mire la palabra, dice, leemos aquí en el capítulo 27, versículo 13, y soplando, dice, una brisa del sur, pareciéndoles que ya tenían lo que deseaban, dice, levaron anclas e iban costeando Crefa. Pero no mucho después dio contra la nave un viento huracanado llamado Euroclidón. Gloria al Señor, y siendo arrebatada la nave y no pudiendo poner proa al viento, nos abandonamos, dice, a él y nos dejamos llevar. Amado hermano, allí ellos dijeron, aquí es lo último, aquí terminó. Pero Pablo, los demás pudieron haber dicho eso, pero Pablo seguía confiado que Dios le había dicho, amado hermano, que iba a ir a Roma a llevar el evangelio. Así es, amén. Amado hermano, y por mucho que nosotros estemos sufriendo y pasando penas en este momento, yo quiero decirle que lo que Dios dijo que va a hacer con su vida, Dios lo va a hacer. Amén, amén. Y el enemigo no puede detenerlo. Gloria al Señor. Pablo tenía que llegar a Roma. Amén. Porque Dios lo había dicho. Gloria al Señor. ¿Iba a haber oposición, amado hermano? Sí, iba a haber oposición. Pero el Señor iba con Pablo. Gloria al Señor Jesús. Dice la tempestad. Se levanta esa tempestad, amado hermano. Yo no sé, amado hermano, qué tempestad, pero se levanta en nuestra vida. Quizá, hermano, la tempestad, que nuestra economía esté mal, quizá nuestra familia. Estamos viendo, amados hermanos, que la vida de nuestros hijos no es quizás como la que nosotros quisiéramos, pero yo quiero decirle que Dios está con nosotros. Amén. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Aleluya. Él está con nosotros. Amén. Entonces, amado hermano, dice que llegando, empezaron a navegar, gloria al Señor, y ya habían navegado bastante. Ese naufragio, hermanos, ese huracán que atacó, gloria al Señor, empieza a atacar la nave. Y mire, dice la palabra del Señor que llegó el momento, amado hermano, que no miraban ni estrella ni sol. Gloria al Señor. Usted puede imaginarse a medio mar, amado hermano, sin tener la luz del sol, ni siquiera estrellas, dice la palabra del Señor. No había luz. Estaban a la deriva, estaban en el naufragio, estaban en aquella gran tempestad. Amado hermano, no solo los que iban allí en el barco no querían que Pablo llegara a Roma, sino que el enemigo estaba tratando
de destruir a Pablo antes que Pablo llevara el mensaje de salvación. Así es. Gloria al Señor. Yo quiero decirle que el diablo va a querer detenernos, amado hermano. El diablo va a querer pararnos. Pero en esta tarde el Señor nos dice: ten ánimo, sigue adelante porque yo estoy contigo. Amén, gloria a Dios. En esta tarde el Señor nos dice: yo soy la esperanza. Cuando ya sentimos, amado hermano, que no hay esperanza, quizás que todo terminó, que sentimos que estamos fracasando, que, amado hermano, quizás será la tempestad. Muchas veces perdemos el trabajo o nuestra salud, amado hermano, pero el Señor nos está diciendo en esta tarde: ten ánimo. Gloria al Señor, aleluya. Amén. Gloria a Dios. Ten ánimo, gloria al Señor. Esa tempestad, pero mire, en esa tempestad, en ese proceso, por eso yo quiero decirle en esta tarde, en su proceso, Dios se va a glorificar. Amén, amén, gloria a Dios. Dios se va a glorificar. Amén. En su proceso Dios se va a glorificar. Porque mire el proceso que Pablo estaba pasando para llegar a Roma. Pero los planes de Dios, Dios conocía, amado hermano, que había un lugar donde era necesario que Pablo pasara. Y si Dios no permitía la tempestad que Pablo estaba pasando, Pablo no iba a poder llegar a ese lugar. Y en ese lugar, amado hermano, el nombre de Dios fue glorificado. Gloria a Dios, amén. Gloria al Señor. Si Dios no permite la tempestad, amado hermano, si Dios no permite la tempestad en nuestra vida, amado hermano, no va a ser glorificado el nombre de Dios. Yo quiero decirle, amado hermano, que en medio de la tempestad, en medio de toda esa tormenta, el nombre de Dios fue glorificado, aleluya. Amén, amén. Porque otros, amado hermano, otros que no conocían el verdadero Dios, llegaron al conocimiento de Dios. Gloria a Dios. Amado hermano, y no hay cosa más hermosa, no hay cosa más alegre que por lo que a nosotros nos pase, vengan almas a los pies de Cristo. Amén, gloria a al Dios. Señor. Yo no sé, amado hermano, si todos nos gozamos cuando vemos venir un alma a Cristo. Pero Amén. para mí es una alegría Amén. ver que viene alguien, amado hermano, Así es, amén. al conocimiento del Señor. Y no importa, amado hermano, que sea por circunstancias que nosotros tengamos que pasar. Si hay un alma que se salva por mi proceso, por mi sufrimiento, gloria al Señor por ello. Así Aleluya. es, amén, gloria a Dios. Bendito el nombre del Señor. La palabra dice, amado hermano, que el apóstol Pablo dice: la nave se rompió. Pero sabe que ahí Dios le habló. Y Dios le habló a Pablo y le dijo: no tengas miedo, porque nadie de los que va aquí contigo va a perecer. Todo lo material que llevaba el barco, amado hermano, se perdió porque lo tuvieron que tirar al mar. La nave se deshizo, la nave se desbarató y ellos, como pudieron, salieron a la orilla de aquella isla llamada Malta. Dice la palabra del Señor. Dice que llega el momento, amado hermano, cuando el apóstol Pablo dice: bueno, ya tienen, dice, eran 14 días que tenían sin comer y sin beber nada, amados hermanos. Y Pablo les dice: coman, porque nadie va a perecer de los que estamos aquí. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Gloria, aleluya. Y dice que Pablo les dio el mensaje que Dios le había dicho, y él partió el pan y se sentó a comer. Una Aleluya. de las cosas que tenemos los hijos de Dios, que no importa el momento que estemos pasando, dice la palabra: el gozo del Señor es mi fortaleza. Amén, amén. Oh, Poderoso aleluya. Jesús. Eso es lo que me sostiene, aleluya. No hay otra cosa que me sostenga, que me tenga de pie cuando viene la tormenta, cuando viene la prueba, amado hermano. Es el gozo del Señor, porque ese gozo, amado hermano, no es como el gozo que le da la cerveza, no es como el gozo que le da la droga, no es como el gozo que le da la prostitución. El gozo del Señor es Gloria a Dios, aleluya. ese gozo
Poderoso no tiene Jesús. comparación. El gozo del Señor es mi fortaleza. Amén, amén. Gloria a Dios. El gozo del Señor es el que me levanta. El gozo del Señor es el que me sostiene. El gozo del Señor es el que me da fuerza. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. Bendito, gloria al Señor. Oh, el gozo del Señor, amado hermano. El gozo del Señor no es como el gozo que usted siente o sentíamos, amado hermano, cuando andábamos allá oyendo a los Tigres del Norte o a los Tucanes de Tijuana, que llegábamos otra vez a la casa y cuando poníamos la cabeza en la almohada, ahí estaba la soledad, Así ahí es. estaba el dolor, ahí estaba la tristeza. Pero yo quiero decirle que el gozo del Señor es, amado hermano, incomparable. Amén, amén. No tiene comparación. El gozo del Señor nos fortalece. Aleluya. Amén, poderoso Jesús. Gloria al Señor. No es como el que da al mundo, amado hermano. Así El es. gozo del Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Poderoso es Dios. Yo quiero decirle que la Biblia dice cuando empezaron, dice, a nadar, a salir, empezaron con pedazos de la nave y dieron, amado hermano, llegaron, divisaron la isla y van, hermano, para esa isla. Cuando llegan allí, amado hermano, yo quiero decirle, mire todo el proceso. Usted puede ver el proceso que el apóstol Pablo estaba pasando, pero era necesario, amado hermano, que llegara la palabra de Dios a aquellos naturales, dice la Biblia, que no conocían el verdadero Dios. Así es, amén. Aleluya. Y sale. Pero yo quiero decirle, y esto es lo que cerramos el mensaje, amado hermano. Yo quiero decirle, después del proceso, después de que pase la tormenta, después de que ya haya tocado tierra firme, tenga cuidado porque la víbora le puede morder. Así es. Tenga cuidado porque hay víboras. El diablo no se queda de brazos cruzados. Dice la palabra del Señor que salieron todos, dice, a la orilla y empezaron, como había frío, era mal tiempo, amado hermano, como lo dice la palabra, era un tiempo que estaba lloviendo, era un tiempo de frío, un mal tiempo, amado hermano, que el sol no estaba como tenía que estar, pero dice la palabra del Señor que Pablo se va y recoge unas ramas para juntar fuego, y dice la palabra del Señor que con lo caliente del fuego, amado hermano, mire, yo quiero decirle que con el fuego del Espíritu Santo no hay víbora que pueda estar escondida. Gloria Amén. a Dios. Aleluya. Amén, gloria a Dios. El calor del fuego del Espíritu, amado hermano, una iglesia que tiene el fuego del Espíritu, no hay víboras que se escondan. Gloria Así a es, Dios. amén. Gloria a Dios. Porque la víbora no le gusta el calor. Así es. Salen, dice la palabra, que cuando empezó el calor del fuego que Pablo había hecho allí, dice que la víbora salió corriendo. Pero, amado hermano, le agarró la mano, le mordió la mano, se le prendió de la mano. Gloria al Señor. Usted tiene que meditar que en lo que nosotros nos pase, lo que nosotros padezcamos, es para glorificar el nombre de Dios. Amén, amén. Dígale al Señor usted, glorifícate en mi proceso. Gloria a Dios. Ese es Amén. el gozo de ver tu nombre glorificado en mi proceso. Gloria Amén. al Señor. Y lo muerde la víbora. Y dice la palabra del Señor que toda la gente que estaba allí a su alrededor vieron, amados hermanos, como la víbora se le prendió a Pablo de la mano y no lo soltaba hasta que él se sacudió, dice la palabra del Señor. La gente que era de esa isla estaba esperando que Pablo cayera muerto, que se hinchara o que cayera muerto, amado hermano, porque ¿quién va a vivir de la mordida de una víbora?
Amado hermano, si no está rápidamente el antídoto para ponerle, amado hermano, pero yo le quiero decir en esta tarde que para toda víbora que se levante, amado hermano, el antídoto lo tenemos nosotros, porque tenemos el fuego del Espíritu Santo. Amén, gloria a Dios. Señor, aleluya. Bendito el santo nombre del Señor. Aleluya. Gloria a Jesús. Cúbrenos, Padre, con tu sangre preciosa. Y empezaron, Cúbrenos amado con tu hermano, manto cada día. a decir, Aleluya. como no moría, pensaron que estaba pagando algo que debía y que por eso ni el veneno de la víbora lo podía matar. Así es. Imagínense. Porque hay gente que así piensa, amado hermano, nos ve sufrir y dicen, miren, ¿y no que dicen que es cristiano? Ujú. ¿Y dónde está el Dios que alaba? Es lo que dicen. ¿Dónde está el Dios que sirven? Dicen que son cristianos y mira, se le arruinó el carro, o les robaron el carro, o se les cayó el techo, y no que aman a Dios, sino que sirven a Dios. La gente piensa que el que sirve a Dios todo lo va a tener en charola de plata. No, servir y seguir a Dios es sufrimiento. Así es, amén. Gloria al Señor. Y usted lo ve con la vida del apóstol Pablo. Y dice la palabra, pero cuando vieron que no moría, empezaron a decir que era Dios, que era un Dios. Pero allí, amado hermano, Dios estaba trabajando. Amén. En ese proceso del apóstol Pablo, Dios estaba trabajando. Dios quería salvar esas almas. Amado hermano, Dios va a salvar almas en medio de nuestro proceso. Amén. Gloria al Señor. Cuando la gente se dé cuenta, amado hermano, por lo que nosotros pasamos y de dónde el Señor nos rescató. Cuando se dé cuenta, amado hermano, que estábamos enfermos, que el doctor había dicho que ya no había cura o que es una enfermedad, amado hermano, que vamos a padecer por siempre. Es lo que dice el hombre, pero el Señor está con nosotros. Amén. Y solo dice, ten ánimo, porque yo me voy a glorificar en él. Amén, amén, gloria a Dios. Yo quiero glorificar mi nombre, es lo que dice el Señor, aleluya. Bendito y santo el nombre del Señor. Amén. Aleluya. Y mire, dice que ahí era, amado hermano, el plan de que Dios iba a salvar todas esas personas que no conocían a Dios. Gloria a Amén. Dios. El evangelio les llegó. El evangelio, mire, de la forma que llegó el siervo de Dios. El siervo de Dios llegó arrastrándose, mojado, sin comer, aguantando frío, llegó desvelado, llegó a la isla. El siervo de Dios, amado hermano, no llegó en carro de lujo, no llegó con saco y corbata, no llegó con la credencial a un lado. El siervo de Dios llegó con el fuego de Dios. Gloria al Señor. Aleluya, gloria a Dios. Aleluya, porque eso es lo que los cristianos debemos de procurar, tener el fuego de Dios. Amén. Aleluya. Gloria al Señor, porque es el que va a matar toda víbora. Aleluya. Amén, amén. Entonces, después del proceso, sale la víbora, porque el diablo no se queda de brazos cruzados. Así es. Yo quiero decirle en esta tarde que dice la palabra que cuando se dieron cuenta, mire, amado hermano, 3 días dice que Pablo estuvo con aquel hombre que era allí dueño de todas las tierras. 3 días estuvo allí. ¿Qué hizo Pablo en esos 3 días? ¿Usted cree que Pablo se empezó a quejar? Pablo no se quejó. Pablo lo que hizo fue anunciarles el evangelio. Así es, y amén. hablarles del verdadero Dios. Aleluya. Eso fue lo que hizo Pablo. Gloria al Señor. Y dice que todos los que estaban allí creyeron y aceptaron al evangelio. Gloria a Dios. Ese era el plan de Dios, amado hermano. Así es, amén. Hay un plan de Dios en nuestro proceso. Sí, amén. Hay un plan de Dios en la tempestad que estemos pasando.
Hay un plan de Dios, amado hermano, en la enfermedad que tengamos. Hay un plan de Dios. Y una de las cosas es que Dios va a glorificar su nombre. Amén, amén. Gloria al Señor. Pero es en su tiempo. Gloria al Señor. Así es, amén. Porque los tiempos de Dios son perfectos. Amén. Aleluya. Bendito y santo el nombre del Señor. Aleluya. Eso es, amado hermano, cuando veamos, mire, cuando veamos la tempestad, sepamos que Dios está ahí con nosotros. Amén. Gloria al Señor. Porque sabe una cosa, 2 Corintios 2:14 dice, mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Gloria a Dios. El cristiano tiene que hueler a Cristo. Amén. Aleluya. Ese es el perfume que el cristiano tiene que cargar. El cristiano, amado hermano, ya no tiene que oler al mundo, sino que tiene que cargar el perfume del Espíritu Santo. Amén. Gloria al Señor. Y dice la palabra, mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Nadie, amado hermano, que está pasando proceso, nadie que está pasando momento difícil, si Dios está allí, amado hermano, vamos a salir a la otra orilla en victoria. Gloria Amén. al Señor. Aleluya. Somos triunfadores en Cristo. Amén. Los hombres quisieron matar a Pablo antes de que fuera a Roma. Los hombres quisieron matar a Pablo para que no llevara el evangelio. El diablo quería matar a Pablo para que el evangelio no llegara a esa gente de esa isla, amado hermano. Pero mire, para Dios no hay imposible. Amén. Cuando Dios dice algo, se cumple lo que Dios dice. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Yo quiero dejarle con esta palabra en esta tarde, que no importa, amado hermano, la tempestad, usted siga creyendo que Cristo va a ir con usted. Amén. Gloria a Dios. No me importa, amado hermano, la situación que usted esté viviendo, no importa, usted siga confiando que Cristo está ahí. Amén. Que Él está trabajando, amado hermano, en ese proceso. Gloria a Dios. Que algo grande Dios va a hacer en su vida. Amén, Por amén. eso es necesario, amado hermano, pasar ese proceso. Así es, Gloria amén. al Señor. ¿Usted cree que en un momento quizá Pablo no se afligió, Pablo no se angustió, pero en el momento que Pablo quizás sentía tristeza, llegaba Dios y le hablaba? Gloria a En Dios. el momento que nosotros estamos tristes, llega Dios y nos habla y nos da la paz, nos da ese gozo, amado hermano, que aunque andemos, que aunque tengamos un dolor, siempre tenemos el gozo del Señor. Aleluya. No como el mundo, amado hermano, que si entran en un dolor, en una tristeza, en una angustia, hay muchos hermanos que piensan y se quitan la vida porque no le encuentran salida. Nosotros sabemos que Cristo es la esperanza. Amén. Cuando ya no hay esperanza. Amén. Gloria a Dios. Señor, aleluya. Quizás llega un momento, amado hermano, ya no hay esperanza para esto. Yo cada día les hablo de Cristo a mis hijos, pero yo no veo que ellos cambien. Yo no veo que ellos quieran. Yo quiero decirle que Cristo es la esperanza cuando ya no hay esperanza. Amén. Gloria al Señor Jesús. Bendito y santo el nombre del Señor. Debemos de saber, amados hermanos, que todo lo que a nosotros se refiere está en las manos de Dios. Amén, amén. Gloria a Dios. Él tiene el control. Hasta de las más mínimas cosas, Dios tiene el control. Así es, amados amén. hermanos. Y en esta tarde, váyase con ese pensamiento. Cristo es la esperanza cuando ya no hay esperanza. Amén. Todo aquel que piensa, amado hermano, que va a encontrar quizá esperanza, felicidad en otra cosa, yo quiero decirle, no hay más. Gloria al Señor, aleluya. No hay otra cosa, amado hermano, no hay otra salida más que Cristo Jesús. Amén, gloria a Dios. Aleluya. Póngase de pie, vamos a orar en esta tarde. El Señor nos ha hablado, gloria al Señor. El Señor nos ha dado la fuerza.
para seguir adelante. Aleluya. Vamos a orar. Bendito el Señor. Aleluya. Te alabamos, Señor. Si hay alguien enfermo, créale a Dios. En ese proceso, si está pasando un proceso, créale a Dios que Él está en ese proceso. Aleluya. Amén, gloria a Bendito el Dios. Señor. Padre, te damos gracias en esta tarde maravillosa.